Desde el punto de partida, Génesis significa comienzo. Así como Éxodo significa salida, Génesis tiene el comienzo de la humanidad, tiene el comienzo del trato de Dios con el hombre, tiene un montón de cosas que tienen que ver con el comienzo. El comienzo del primer hombre, el comienzo de la primera mujer, el comienzo del primer hijo. El primer ser humano, la primera mujer, el primer ser humano nacido del vientre de una mujer. Sabe que Adán fue creado y de alguna manera Eva fue sacado del cuerpo, pero el primer nacido del vientre de una mujer fue Caín. Y el primer hombre que murió fue Abel. Y el primer crimen lo hizo Caín con Abel. Todos hay un primero. El primer casamiento, la más antigua civilización son los caínistas. Todo esto está reflejando el libro de Génesis. Y hace una descripción también de la creación que no existe en ningún otro libro de la Biblia, ni ningún otro libro secular que exista, porque los demás libros son todas suposiciones de de una condición de que la creación se formó de un Big Bang, de una explosión, que había una sopa allí y explotó y allí salieron las células y ahí se formaron los seres, que eso no es una verdadera realidad, es una suposición y que realmente no tiene nada que ver con los principios del Dios eterno que lo ha establecido en el Génesis. Él dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No dice que sacó de una sopa que había un poco de agua, unas burbujas, y que estaba recalentada la tierra y allí salieron los seres humanos. Él dice que hizo una creación, determinó sobre esa creación, le dio orden a la creación y los guió a través de la creación. El Génesis nos está hablando desde el punto de vista del hombre con Dios, el hombre separado con Dios y la procuración de Dios tratando de redimir otra vez al hombre a través de todos los preceptos y caminos que Él quiere establecernos. Y es maravilloso poder entender que el Génesis tiene una sustancia muy particular para la iglesia, porque el fundamento de la iglesia tiene que ver con el Génesis. El Génesis tiene la condenación del hombre, pero también tiene implícita la redención del hombre. Génesis es un libro muy satisfactorio para el corazón nuestro. Aparte de todas las enseñanzas de cómo Él formó al hombre, cómo formó los peces, cómo formó las plantas, cómo puso la lumbrera mayor que es el sol y la lumbrera menor que es la luna, y para qué, y cómo puso las estaciones y los tiempos, y cómo formó y le dio la luz, y cómo dio órdenes al mar que creara sus peces, y cómo le dio orden a la tierra que produjera toda planta que da fruto, y le dio orden al hombre de cómo vivir en ese tiempo primario, y estableció que el hombre podía vivir casi 1000 años en el Génesis, por la sencilla razón de que los secretos del libro nos revelan que el hombre de alguna manera, aunque no iba a ser eterno, iba a vivir como eterno. Pero el día que pecare, iba a morir. Eso es lo que había establecido, porque la paga del pecado es la muerte, dijo. Si comes de ese fruto, entrará la muerte. Y es lógico que para que entre la muerte, para que haya muerte, tiene que haber enfermedades. Entonces entró la enfermedad también. Porque la enfermedad, de alguna manera, es la hija predilecta de la muerte. Es aquella hija amada por la cual la muerte logra sus objetivos de llevar a la humanidad a un estado calamitoso, deteriorado, a tal punto que su existencia termine. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia nos muestra cuán bella es la comunión con Dios en el paraíso, en el libro de Génesis.
cuán glorioso era. Porque dice que el Señor venía y hablaba con Adán. Es como decir, se paseaba en el huerto del Edén con Adán. Y es como que venía a tomarse unos mates para los argentinos con unas tortas fritas, ¿no? Vio esos mates ricos es como que Dios tenía una satisfacción con su Hijo que tenía imagen y semejanza. Y creo que venía a dialogar. Y he expresado que tenía un nivel intelectual muy alto, especialmente Adán, porque tenía una locuacidad, porque él le puso nombre a todos los animales. Y hay que tener una capacidad muy grande en su mente para decir, vos sos el león, esta es la leona, esta va a ser, no sé, la ardilla, el pájaro. Hay millones de nombres. Y de alguna manera, todos esos nombres, porque la Biblia dice que Dios le trajo los animales y le dijo, ponele nombre. Así que él tenía una capacidad de lenguaje y de palabra como para armarle nombres sin repetirlos. No como a veces hasta los humanos, este es Juan I, Juan II, Juan III. No. Este no es el león 1, el león 2 o el león 3. Oso, tigre, león, elefante, jirafa. Tenía la capacidad de darle un nombre o especificar cada animal para distinguirlo y para que todos nosotros, los que veníamos después, nos diéramos cuenta de cada uno de estos seres que habían sido creados por Dios. Y hay multitudes. Se habla de unas 8.000 especies de pájaros. Se habla de eso. Así que se imagina cardenal, jilguero, misto, gorrión, ¿no? Tordo, ¿qué más? Zorzal. Dígame alguno que usted se acuerde. ¿Cuántos? El tucán, el no sé cuántos. Bueno, usted no se acordaría de los nombres, pero Adán sí. El pájaro carpintero. El hornero que nos dio el ejemplo cómo hacernos la casa. Y los gauchos no se daban cuenta. Por eso Salomón dice, cuando quiero ser sabio, miro a la naturaleza. Cuando quiero aprender sabiduría, miro a la hormiga, decía. Y algunos creen que cuando tienen que tener sabiduría, tienen llegar hasta la estratosfera, salirse del cuerpo, vivir un éxtasis. No, comienza a mirar la naturaleza. Y usted va a aprender porque ya Dios ha establecido las cosas. Y hasta que el gaucho se dio cuenta que había que hacer barro y paja, vivía bajo el árbol, debajo del yuyo, pero el pájaro lo sabía primero. No habíamos superado con nuestra mente todavía la capacidad del hornero. ¿No? Y el pájaro carpintero nos enseñó a trabajar la madera. Dijo, muchachos, miren cómo trabajo yo, y le daba duro ahí al árbol para hacerse su nido, su casa. Cuántas enseñanzas maravillosas. Descubriendo el Génesis, me encuentro que probablemente las serpientes volaban. Porque la maldición del Señor es que te arrastrarás. Si ya se arrastraba, si fuera como ella se arrastraba, significa que no tenía la misma función que tiene ahora. En la maldición de Dios, Él le dijo, polvo comerás y te arrastrarás por el suelo. Y allí por el libro de Isaías encuentro serpientes voladoras, una palabra así, que nos da pie a pensar que el Génesis tenía otras cosas diferentes. No creo que Eva le haya prestado atención a una serpiente que se arrastra y le habla del suelo. Seguramente esta serpiente tendría alguna dimensión de poder casi estar a la altura de la mujer para tener un diálogo.
Este es el libro de Génesis que tiene un montón de misterios guardados. Y que hay un comienzo en el Génesis y tiene una íntima relación con el Apocalipsis. Porque todo lo que comenzó en el Génesis termina en el Apocalipsis. En el Génesis dice la palabra que Dios puso el sol y en el Apocalipsis dice no habrá más sol. En el Génesis Dios puso que iba a haber noche y en el Apocalipsis allí en la celestial, la Jerusalén celestial, no habrá más noche. En el Génesis dice que Dios creó el mar, pero dice que en la Jerusalén celestial o en el cielo no habrá más mar. En el Génesis dice que comenzó el hombre en santidad y cayó en pecado, pero dice que allí no habrá más pecado. En el Génesis dice que entró la muerte y entró la enfermedad y dice que allí en el cielo no habrá más enfermedades, no habrá más muerte. ¡Aleluya! Génesis tiene secretos. Secretos maravillosos para el creyente. Que Dios no olvidó nada a medida que se iba transcurriendo el tiempo. Y sabemos que también en el Génesis participó el mismo diablo. La serpiente antigua tiene condenación en el Apocalipsis. Ella actuó libremente en el Génesis, pero la Biblia dice en el Apocalipsis que la serpiente antigua no maldecirá más. Terminará sus acciones. No tendrá más posibilidades. No seremos tentados. De alguna manera, todo estará concluido. Porque aquel que inició en el Génesis también preparó el Apocalipsis, que es el final de las cosas. En el Génesis el hombre fue sacado del paraíso, en el Génesis el hombre fue sacado del paraíso, pero en Apocalipsis es introducido a la vida del paraíso. En el Génesis le es prohibido comer el árbol de la vida, que en el Apocalipsis vamos a participar. ¡Cuán maravilloso es este precioso libro! Y cuando pensamos cómo es que Dios, o cómo es que Moisés, unos 1500 años después de los sucesos del Génesis, él recién escribe el Génesis. Porque 2 veces Moisés tuvo 40 días y 40 noches en el monte sin comer ni beber agua. Y allí Dios le habló del Génesis, porque Moisés no había vivido en el Génesis. Entonces es un libro de fe, un libro de revelación. Es un libro de inspiración de la boca de Dios al corazón del escritor. Lo escribió Moisés, pero Moisés existió 1500 años después, aproximadamente. No lo tome tan literal. ¿De dónde lo recibió Moisés? De la boca del Dios eterno. Y allí Dios le habló cómo hizo y cómo fue el comportamiento del ser humano y cuáles fueron sus designios ante tales comportamientos de que los hombres olvidaron a Dios, que los hombres buscaron, como dice Isaías, cada cual se apartó por su camino, cada cual quiso probar sus propios ideales y pensamientos. Y esta es la verdad del Génesis. ¿Sabe? Si no existiera el Génesis, tendríamos un montón de conflictos y los pensadores humanos nos traerían muchas confusiones, como lo que quiso traer de alguna manera Darwin con la teoría de la evolución. Aunque Darwin tenía un criterio respetuoso del cristianismo o de Dios, pero los ateos, los agnósticos, sus pensamientos los retorcieron y dijeron, esto es lo que nos hacía falta para tener de alguna manera un fundamento de no creer en Dios. Porque él pensaba que Dios, no que no existe Dios, de que Dios había hecho una forma evolutiva
toda la creación. Pero los ateos quitaron eso de Dios y dijeron, la teoría de la evolución es que Dios no existe y esto evolucionó por sí mismo. Y cuando eso salió de sus escritos, no los pudo retener, ni pudo cambiar. Y todos aquellos ateos agnósticos estaban esperando una razón para poder certificar o apoyar la incredulidad o la no existencia de Dios bajo estos pensamientos. Pero tanto es así que Darwin, cuando está muriendo, le dice a su mucama que llame a su pastor porque él quiere arreglar con Dios sus cuentas. Y yo me imagino que Darwin se entregó al Señor y Darwin está en el cielo y los que creen la teoría del Darwin van a estar en el infierno. ¡Wow! ¡Qué tremendo, eh! Los que abrazaron su teoría, manipulada por la incredulidad, probablemente estén en el infierno como ateos. Y Darwin es muy probable que esté en los cielos. Y se haya arrepentido de que esto sucedió así. Pero ¿sabe? En el criterio de Dios no es cuánto pecamos, sino cuánto nos arrepentimos. Usted puede tener hasta una doctrina de error sacada de sus pensamientos, pero si usted tiene un genuino arrepentimiento, usted va a ir al cielo. Porque lo que más se fija Dios es cómo nos arrepentimos. Porque Él sabe que tenemos debilidades. Él sabe que pecamos. Él sabe que no podemos contener muchas cosas en nuestras vidas. Pero Él espera una sola cosa. Es cómo me arrepiento. El pecado de David fue horrendo, cruel. Involucró desde adulterio y crimen. Que si un pastor hiciera eso hoy aquí, lo colgamos en la plaza pública, ¿verdad? Lo denigramos, lo sacamos en todos los diarios. El asunto es cómo David se arrepintió. Un arrepentimiento con dolor en su corazón, con mucha carga. Y solo pensando, he pecado contra ti, no he hecho culpa, no trasladó culpas. No culpó ni a la mujer ni a ninguna otra persona. Asumió él mismo toda la culpa. Y no obstante esto, él no le importó que Dios le quitara el reino como se lo había quitado a Saúl. No le importó perder todo lo que tenía, pero él dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Lo único que me interesa, Señor, eres tú. No me interesa otra cosa. Me interesas tú, Señor. No quiero perderte a ti. No me importa cómo voy a seguir viviendo. Rico, pobre, no sé, sin mi familia, sin nadie, sin reino, sin trono, sin nada. Pero yo no te quiero perder a ti, Señor. Después de este proceso, Dios dice, David es conforme a mi corazón. Es conforme al corazón de Dios porque no peca, no, es porque se arrepiente de una forma como Él espera que nos arrepintamos todos. Que no nos justifiquemos delante de Él. Que no traslademos culpas. Porque en realidad el genuino arrepentimiento es lo que nos trae la comunión otra vez y la liberación en nuestros corazones. Cuando uno falla no debe decir culpa de fulano. Si esa persona no se hubiera cruzado en mi camino, yo no hubiera hecho tal o cual cosa. No, hermano. Dios espera que tú seas un cristiano de verdad, aunque tengas falencias y tengas debilidades. Pero cuando sucede algo que no podés dominar y algo que se escapa de tu santidad, puedas decir, Señor, yo soy el único culpable. No hay otro. Nadie me ha hecho fracasar. Yo he sido el que no supe mantenerme en dignidad y en gracia. Y tu arrepentimiento de esa manera va a ser acepto delante de Dios de tal forma que en verdad vas a recibir
esa comunión auténtica con el Señor y una restauración instantánea de tu comunión con Él, porque esa es la forma que el Señor está esperando para que nosotros hagamos. El Génesis nos da una ilustración de una religión humana. Aunque Dios ya tenía una relación con el hombre, pero el hombre al pecar cortó su comunión con Dios, y las hojas de higuera es la religiosidad humana para cubrirnos, porque delante de Él estamos desnudos. Es una revelación de que el hombre quiere hacer una religión como para cubrir sus faltas, pero no en la forma en que Dios lo ha establecido. ¿Cuánto duró las hojas de higuera sin... ¿Usted conoce la hoja de higuera? 3, 4 días se seca y después se hace 1000 pedazos. Se queda tan seca que está toda quebrajeada. ¿Cuántos días duró la vestimenta del hombre delante de Dios? Esas son justificaciones humanas. Querer cubrirnos delante de Dios con cosas humanas. Esa es la primera religión del hombre. Yo no le hago mal a nadie. Dios de alguna manera me tendrá en cuenta. Justificaciones humanas que no nos pueden vestir de justicia. Por eso Dios tiene que hacer algo maravilloso, matar un cordero, derramar sangre y vestirlo con la piel del cordero. Adán y Eva. Dios tiene justicia para vestirnos de justicia cuando vamos a Él o cuando permitimos que el bendito Dios esté asistiéndonos. El ejemplo de la redención humana está de más decirlo, pero más que todo quiero hacer énfasis. Vio que tengo un minutito más. Para nosotros las palabras como sindicato parece una palabra de hoy. ¿No? Una palabra del siglo XX o XXI, sindicato. ¿Es así? El sindicato siempre está precedido por una tarea de alguien. ¿Sindicato de los qué? Camioneros. ¿El sindicato de qué? Maestros. Siempre es porque tiene un nombre sindicato porque atrás hay una actividad. Pero el Génesis tiene sus primeros sindicatos. Los costureros y afines comenzaron con Adán y Eva. Sindicato de costureros y afines. Siempre en los sindicatos hay una discusión de algo y hay una defensa de algo. ¿Por qué cosieron hojas de higuera? Porque estaban tratando de cubrirse o de hacer algo que no les había sido autorizado a hacer. Y por lo tanto, siempre en los sindicatos hay discusiones de demandas y de razones. Y mira, el Génesis tiene sindicatos. Los primeros costureros, no había mecánicos todavía. Los primeros costureros y afines fueron Adán y Eva. Diseñaron el modelo y lo cosieron. ¿Qué tal? Va bien, ¿no? Y el sindicato de los ganaderos y agropecuarios estaba en Caín y Abel. Sindicatos como hoy que se peleaban. Caín y Abel no se amaban demasiado. ¿Y usted ve? Los sindicatos tampoco se aman demasiado. Cada sindicato significa una tarea. Bueno, había ganaderos y los otros eran agropecuarios. Los que siembran soja, maíz, trigo y los que crían animales. Sindicatos. El Génesis tiene sindicatos. Y tiene
en la Torre de Babel el sindicato de la construcción. Vamos a construir una torre. Y ahí obligaron a trabajo forzado. Porque Nimrod era un dictador. Y esclavizó a la gente para levantar una torre. Y normalmente este tipo de actitudes genera algo contra Dios porque la torre tenía un sentido. Vamos a subir hasta el cielo a decirle a Dios lo enojado que estamos con Él. ¿Por qué a mí no me escucha? A veces nosotros tenemos una pequeña torre de Babel adentro. Le queremos decir, a mí Dios no me oye. A mí Dios no me escucha. No sé por qué a mí. No sé por qué. Y Nimrod y todos los que estaban allí tenían un encono contra Dios. Y él era un líder dictador. Y a muchos de ellos los hacía trabajar y los mataba si no trabajaban. Eso es el Génesis. El Génesis tiene todos estos tipos de ejemplos. El ciudadano más anciano que existió para siempre está en el Génesis. ¿Cómo se llama? Matusalén. ¿Alguien me puede decir cuántos años vivió? ¿900 cuánto? Ahí está. El Génesis tiene el hombre que no murió. Que nació y no murió. Mire qué misterio. ¿Eh? ¿Quién era? Enoc. Caminó con Dios y Dios se lo llevó. Así dice la palabra. Está el primer hombre que nació, el primer hombre que murió físicamente, pero también está el hombre que nació pero que no murió. Este es el Génesis. Y tiene algo maravilloso. El primer misionero está en el Génesis. El principio de lo que luego se va a llamar iglesia. El padre de la fe de todos nosotros. Y de las tres religiones más poderosas que hay en la tierra. La cristiana, la musulmana y la judía. Pero es el primer misionero, aquel que vivía en Ur de los Caldeos, y Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, sal de ese lugar donde tienes idolatría en otros dioses y yo tengo algo para ti. Es la gran misión o la gran comisión, Dios preparando el camino para el tiempo de la iglesia. Es el capítulo 12. El gran misionero, el hombre que le creyó a Dios y salió con lo que tenía. El hombre que dijo, Dios me ha llamado y salgo del confort, de la comodidad, porque el que me ha llamado es poderoso. Y no le dijo, mira, te voy a llevar por tal lugar, vas a ir por este otro lugar. No le dio un guía, un mapa. Él le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Como diciendo, vamos a hacer camino al andar. Mientras me escuches cada día, yo te voy a estar guiando. Y allí estuvo como protector de Abraham, aunque Abraham en algún momento tuvo un altibajo. Pero siempre Abraham podía contar que la mano de Dios estaba detrás de él. Y Abraham le hizo una promesa que llega hasta nosotros en este tiempo. Y a Israel con más razón, los israelitas también. Y Dios le dijo a Abraham, y cuando usted toma esta palabra es poderosa para usted y para mí. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¡Wow! No los maldiga usted,
Ya Dios los va a maldecir. Déjelo en las manos de Dios. Bendeciré a los que te bendigan, le dijo Abraham, que es el padre de la fe nuestra. Y tu descendencia de la fe, dice, recibirán esta promesa. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Contale al que está al lado allí. No te vengues vos. Deja que Dios ya va a arreglar cuenta con el fulano, con quien sea. Yo soy hijo de la fe porque creo en Jesús. Creo en la palabra, creo en el Génesis. Y las promesas que Dios le hizo a Abraham también son para mí. Pero yo no puedo intervenir queriéndome vengar con mis manos. Tengo que dejar que Él haga su obra. En el libro de Romanos capítulo 12 dice, no os vengáis vosotros mismos, da lugar a la ira de Dios, porque Dios dice, yo daré el pago. ¿Cuándo opera Dios? Cuando yo le entrego el caso en sus manos y lo dejo allí en sus manos. Tiene mucho más para decir el Génesis. Es un libro extraordinario. No lo pase por alto. Pero tiene algo maravilloso. Génesis 3:15 le promete a la humanidad un Salvador. Adán ha pecado. Ha entrado la muerte, ha entrado la enfermedad. Se ha cortado la comunión conmigo, dijo Dios. Pero Dios le dice que nacerá un Salvador. Y Él nos redimirá de toda maldición y de toda obra satánica. Y le habla a quien representa al mismo diablo en ese momento, a la serpiente. Y le dice, tú le vas a herir en una parte del cuerpo, pero el que viene, que es Redentor, te pisará la cabeza. Sabe que la vida de la serpiente está en la cabeza. Usted le pisa la cola y no se muere. La vida de los demonios supuestamente está en su cabeza. Pero dijo que vendría un Redentor llamado Jesucristo, que va a aplastar la cabeza del mismo demonio, del mismo diablo. Y nosotros los que hemos creído en su nombre, tendremos ese beneficio en el poderoso y santo nombre de Jesucristo. Aleluya. Y este es el versículo más importante del Génesis. Es el 3:15. Donde está la promesa de Dios. Y 4000 años después, apareció en la escena de la vida un niño naciendo en un pesebre. Nace como un pobre, como un despreciado, pero es Rey de reyes y Señor de señores. Es el Dios hecho hombre. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Y los que creen en su nombre tienen vida y vida en abundancia. Y Él dijo, yo tengo todo poder en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y los demonios tiemblan a su nombre. Aleluya. Y Él fue constituido cordero y sacerdote, ministro, profeta, pastor. Él nos abrió el cielo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, dijo, si no es por mí. Y dijo algo más maravilloso. Por si llegamos a morir y todavía el Señor no vino. Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a su nombre. Viene el tiempo que los sepulcros se abrirán y los que han creído en Jesús serán levantados a nueva vida. Amén.